Buenos días, don Uchi. Muy buenos días, Amelia de Champs. Buenos días a todos y a todas. Bueno, ayer hablábamos de dos encuestas. Hoy vamos a hablar solo de la encuesta de Transparencia Internacional, que es otra, diferente a las dos que mencionamos ayer, comparando la encuesta en la cual el 99.1% de los dominicanos dice que aquí hay corrupción, comparándola con aquella en la que sale Danilo Medina como el tercer gobernante más popular del mundo, que después vimos, que nos enseñó aquí Javier, que era la fuente de esa información era el Palacio Nacional, la Presidencia de la República, lo cual pone muy en entredicho a esa encuesta de una entidad internacional, porque como si los demás gobernantes están valorados por encuestas que han hecho empresas profesionales, encuestadoras profesionales, ¿cómo admiten? Se asume que independientes. Se asume que independientes. ¿Cómo admiten una valoración y unos números de un presidente con estadísticas aportadas por la oficina de la Presidencia de la República? Realmente eso es una cosa insólita, absolutamente. La culpa principal de esa entidad es un descrédito. Ahora, el liderazgo de la República Dominicana no tiene discusión en lo que se refiere a la corrupción. Y es lo que sale en la encuesta que cada año hace Transparencia Internacional. Es una encuesta de percepción de la corrupción, pero no es tanto percepción, sino experiencias de las personas, no es percepción. Ellos le preguntan a la gente en la calle, hacen encuestas, por ejemplo, esta está hecha en todos los países de América, y le preguntan a la gente si ha tenido que pagar soborno para algún servicio público. Y la gente dice si lo ha tenido que pagar o si no. Entonces, hay que señalar, mírenlo ahí, México y República Dominicana tienen el color más oscuro ahí. República Dominicana, por el tamaño, en un mapa continental, casi no se ve. Pero búsquenlo por Cuba, que se ve clarita ahí. La mancha oscura de abajo, eso somos nosotros. México y nosotros somos los que tenemos que pagar más sobornos para que el Estado nos dé servicios públicos. Entonces, esta encuesta se llama Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe. El pago de sobornos para acceder a los servicios públicos. En México, el 51% respondió que sí tuvo que pagar sobornos para que le dieran servicios públicos. En segundo lugar, República Dominicana, 46%. En Perú, tercer lugar, 39%, y empatados en cuarto lugar, Venezuela y Panamá con 38%. Es decir, México y República Dominicana están muy por encima del resto del continente en la obligación de los ciudadanos de pagar sobornos para que le den los servicios públicos. Entonces, esto recoge 12 meses, el 2016. Lo que es más dramático, lo que es cruel, es cuáles son los tipos de servicios por los cuales la gente tuvo que pagar sobornos para que se los dieran. Hospitales públicos. Oigan, ¿para qué hay que pagar sobornos? Para que a la gente la atiendan en un hospital. Las personas pobres, obviamente, con problemas de salud, tienen que pagar. Segundo lugar, en la escuela pública. Oigan esto, la salud y la educación, obligación del Estado, hay que pagárselo al Estado o a los representantes del Estado. En tercer lugar, las oficinas de documentos de identidad. En cuarto lugar, la policía, para que atienda
a una persona en apuros. Los servicios públicos de agua y electricidad y finalmente los tribunales. Entonces, casi la mitad, bueno, el 47% de los encuestados dicen que todos los policías son corruptos y que todos los políticos son corruptos. Repito que esto no es percepción, que le están preguntando a la gente, ¿usted ha tenido que pagar soborno? Y han dicho sí, en una elevada proporción. Entonces, dice el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, textualmente dice, el soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos claves. Personas encuestadas, 22,000 en 20 países de la región. Ustedes saben que 1,000 encuestas han determinado los especialistas en este tipo de encuestas, han determinado que 1,000 personas es un número ideal porque refleja, si se hace científicamente, el estado de opinión de una sociedad, así se trate de un país pequeño o de un país muy grande. Por ejemplo, en los Estados Unidos las encuestas se hacen como aquí de 1,200 personas. Entonces, el 62% en Brasil, Guatemala, Venezuela y República Dominicana considera que la corrupción se ha incrementado y bastante más de la mitad dice que el gobierno cumple un papel deficiente para combatirla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Aquí la gente no sabe la cantidad de dinero que paga en impuestos, y esos impuestos son para eso, para que le den atenciones médicas, para que le den educación, para que le den seguridad en las calles, para que le den agua en su casa, para que le den electricidad. Por ejemplo, Uche, en estos días que la DGI ya inició su campaña con el tema de los marbetes. Sí. Alguien preguntaba, bueno, un televidente preguntaba, ¿y qué se hace con ese dinero? O sea, deberíamos tener vías adecuadas, sin hoyos, que Obras Públicas no le ponga un circulito amarillo, porque esa es la nueva... Ahora donde Obras Públicas no tapa los hoyos en la carretera, te lo identifica. Yo le agradezco porque entonces permite que uno lo vea, pero le ponen un borde amarillo y eso le hace a uno saber que ahí hay un hoyo, no que está tapado. Entonces, en este momento que la DGI empieza su campaña para que la gente pague el impuesto de circulación, que eso es el marbete, eso que usted le paga a la DGI es el impuesto para usted tener la autorización de utilizar las calles y carreteras de nuestro país. Es el permiso de circulación. Usted paga un impuesto por eso. Van a pagar 3,000 pesos los vehículos del 2012 o el 13 en adelante y el resto menos de 2,000 pesos. No recuerdo el monto, lo podemos buscar ahorita. Usted tiene hasta enero para hacer esos trámites. Se supone que ese dinero debería servir para que usted tenga calles asfaltadas, con buenos hidrantes, sin hoyos, que los semáforos funcionen bien, porque usted está pagando impuestos para que tener una buena circulación en la calle, para que aquí se garanticen esos servicios. Como deberíamos tener garantizada el agua, la luz, la seguridad, la atención médica, porque para eso todos los ciudadanos pagan impuestos a través de todo lo que consumen. Aquí hay muchos productos que consumimos que están grabados con impuestos importantes y que la gente simplemente no los identifica. Entonces, como ciudadanos, en vez de entender que para resolver un problema burocrático, un tema burocrático de una oficina, está bien que un funcionario público le pida dinero para agilizarle esos trámites, usted debe exigir que funcione en el tiempo que está establecido en esa oficina, porque usted paga impuestos para que las instituciones funcionen y usted paga impuestos para que se puedan a su vez garantizar los empleados adecuados para que el sistema funcione. Por ejemplo, el gobierno anterior, previendo dificultades en la justicia si ganaba la oposición, hizo una inversión enorme de recursos del Estado
en que ganara su partido de nuevo con otro candidato. Consecuencias. En enero del 2013 se aplicó un nuevo aumento de impuestos. Antes, por ejemplo, el aceite de cocinar no pagaba impuestos. Lo pusieron comenzando con un 8%, creo que fue. Ya llegó al 18%. El ITEVIS. El aceite de cocinar no tenía ITEVIS porque era una protección a los más pobres. Porque no solamente los pobres, por ser muchísimos más, consumen muchísimo más aceite de cocinar, sino porque además es un gasto imposible de evitar. Usted puede dejar de tomarse un refresco, pero no puede dejar de usar aceite porque usted cocina. Pero no solamente eso, sino porque el gasto en alimentación que tiene el pobre es proporcionalmente altísimo en relación con sus ingresos. Las clases acomodadas les cuesta lo mismo en los productos básicos. Bueno, puede comprar de un poco más de calidad. La diferencia no es mucha, sobre todo tomando en cuenta que ese segmento de la población está compuesto por pocas personas. Por lo tanto, ese impuesto al aceite lo pagan los pobres. Entonces, una victoria electoral la paga usted. Y después que usted le dio la victoria electoral, entonces le ajustan los impuestos. Y puse el aceite de cocinar como un ejemplo, pero ahí está el chocolate, el café, el yogur, 60,000 cosas. Pero esos son los últimos impuestos, los más recientes. Pero y todos los que están ahí, es usted, persona pobre, empleado, persona que vive de su trabajo esforzadamente, usted es el que paga los impuestos. 2/3 partes de los ingresos por las recaudaciones vienen de impuestos al consumo que lo pagan los pobres. Y encima, esos impuestos que son para todo eso, para tener vías de comunicación en buen estado, para darle agua, para darle seguridad en las calles, para darle atenciones médicas, para darle educación. No, entonces encima, para que se la dé, usted tiene que pagar. Y después usted vota por ellos otra vez. Porque como está en condiciones menesterosas completamente, entonces le dan 1,000 pesos por un voto y usted le da el voto. Cuando, si usted supiera todo lo que paga de impuestos, como lo he dicho en otras ocasiones, en lugar de darle el voto, le da una carrera al que le vaya a ofrecer 1,000 pesos por su voto. Es una carrera lo que le tiene que dar, porque es robándole en su cara que están. Entonces, eso es lo que refleja esta encuesta de Transparencia Internacional, que le hace un gran servicio a la humanidad con estos estudios. Están diciendo, a usted le está sacando el dinero y después usted le tiene que pagar otra vez, y encima el servicio es malo. El colmo. Lo pagamos más caro, lo pagamos varias veces, sí, y no sirve el servicio. Y además pagamos no para mantener el sistema y para eficientizarlo, no, sino para enriquecer a 5 ladrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso usted ve que hay gente que ingresó a la administración pública declarando que todo lo que tenía valía $500,000 de pesos y luego se le demostró con certificación de la Superintendencia de Bancos que había depositado 27,000 millones y no solamente está libre, no, sino haciendo leyes. Sí, los que más violan las leyes hacen leyes y dirigen. Entonces, y hemos llegado a un grado de impunidad extremo, extremo. Esto no se aguanta. Ahora no quieren entretener que si primarias abiertas, que si primarias cerradas, que yo que... Señores, aquí hay que acabar con la corrupción. Y el problema es que ellos mismos no van a acabar con su corrupción. Eso nada más lo puede acabar usted. Y no es tirando piedra, ni tirando tiros, ni haciendo desorden. Es plantándose. Es plantándose. Es caminando. Y exigiendo. Porque a eso es a lo que le temen. Porque eso no lo aguanta nadie. Claro, usted no va a caminar 2 veces y ellos van a decir, bueno, señores, nosotros nos vamos de aquí porque somos demasiados ladrones. No, eso no va a pasar. Ahora, si usted persiste
y protesta y exige y pide cuentas, le va haciendo una atmósfera cada vez más difícil. Por eso es que usted los ve patidifusos y desconcertados ante las protestas pacíficas. Fíjense ustedes, por ejemplo, Punta Catalina, un importante periódico italiano publicaba ayer, aquí lo tuitearon bastante y pusieron la portada, publicaba ayer sobre la corrupción de Odebrecht, que en la República Dominicana sacaron la última obra, que es la más cara, la sacaron del tema. Y aquí se está haciendo una inversión en una campaña para tratar de convencer a la gente de que eso está que eso es una maravilla, que eso está muy bien y que eso fue honesto y decente. Y con esa inversión brutal para tratar de lavarle la cara, es como que usted coja un cadáver putrefacto y trate de limpiarlo con detergente o con jabón. Bueno, la encuesta que hizo Geodata Survey aquí dice específicamente sobre las plantas de Punta Catalina que el 70.2% de los entrevistados dice que ahí hubo corrupción en Punta Catalina. Al extremo de que cuando lo segmentan por la simpatía política que expresó cada encuestado, los que simpatizan con el PLD, el 50% dice que ahí hay corrupción, de los mismos oficialistas. Es decir, una inversión enorme no ha servido para engañar a la gente. Si la gente sabe, la gente ya está consciente del problema. Por eso esta encuesta de Transparencia Internacional lo muestra. Ahora, lo que la gente no se ha decidido mucho a luchar. Hay mucha gente que sí ya lo ha decidido y esa es la única luz de esperanza que tiene esta sociedad. La cantidad de gente que se está decidiendo a reclamar. Pero eso tiene que aumentar. Si queremos acabar con la corrupción, eso tiene que aumentar. Cada vez más gente debe participar. Y eso es fácil de hacer. A usted no lo están convocando a armar líos, ni a tirar tiros, ni a nada. A usted lo están convocando a hacer sentir su voz, a hacer sentir su indignación, su desaprobación, a que un pequeño grupo de personas se siga enriqueciendo robándole al ciudadano, sobre todo al pobre, que es el que más impuestos paga. E insisto, y que los paga sin darse cuenta, porque el sistema recaudatorio es perverso. Justamente por eso, porque la gente paga los impuestos sin darse cuenta en cada cosa que paga, en cada cosa que compra. Y por lo tanto, cree que lo que se roban no se lo están robando a él y se lo están robando en la atención médica que le niegan cada vez que la necesita, en el agua que no le llega a su casa, en la inseguridad en las calles, en el soborno que le exigen pagar en las oficinas del Estado que tienen que darle servicio. Entonces, en esa misma encuesta de Survey salió, le preguntaron a la gente, ¿cuál cree usted que ha sido el gobierno más corrupto? Obviamente han mencionado los últimos, ¿verdad? Los últimos 5. Encabeza el gobierno de Leonel Fernández con 43.7. Y eso que mientras más tiempo ha pasado, más baja la percepción, porque a la gente ya no le está molestando lo que se robaba cuando Balaguer, obviamente. Le molesta lo de ahora. Entonces, sale Leonel Fernández encabezando con 43.7. En segundo lugar, Hipólito Mejía con 19.7. En tercer lugar, Danilo Medina, el 18%. Después Joaquín Balaguer, 8.9. Y finalmente Jorge Blanco, 4.6. El hecho
de que Danilo Medina, que es el presidente actual, y cuando se han dado tantos escándalos, sobre todo con la corrupción de Odebrecht, salga en tercer lugar, es una proeza. Es una verdadera proeza. Y en esta no fue el Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia el que dio los datos. Esta encuesta está recogida de la gente aquí. Entonces, se le pregunta a la gente, ¿usted cree que la Odebrecht financió campañas electorales? Y dicen que sí. El 34% dice que se la pagaron a Leonel Fernández, el 29% a Danilo Medina, y está en segundo lugar, está subiendo. A Hipólito Mejía el 13% y a Luis Abinader el 2.3%. Eso dice la encuesta. Es decir, sabemos que este país está podrido por la corrupción, lo sabemos. Ya lo único que falta es que procedamos. Y proceder es hacer oír su voz, hacer ver su color verde, caminar, protestar pacíficamente, exigir pacíficamente, pedir cuentas pacíficamente, que eso es lo que les molesta. Lo que sí agradecerían es que usted haga líos en la calle. Las protestas violentas les encantan a los malos gobiernos, porque la usan para justificarse. Bueno, pues no. Todo el mundo sabe ya, tenemos la experiencia del 4% por la educación, un gobierno que había hecho aprobar esa ley y luego cerrado a banda que la quería seguir violando. Y la gente salió pacíficamente a reclamar en las calles y ahí está el 4% para la educación. Es decir, se ha probado que para que una lucha social sea exitosa, lo que se necesita es, número 1, tener razón. Y número 2, saber explicar esa razón. Y número 3, imprescindible, por supuesto, que la gente salga a la calle a expresarlo. Y eso es lo que hay que hacer con la exigencia de una justicia independiente para el fin de la impunidad.